Hablemos, Lore, de unas declaraciones que ha dado hoy el ministro de Economía, Alex Contreras. Ministro que se ha mostrado optimista desde el inicio de su gestión de que este iba a ser un buen año. Bueno, hoy el ministro en el Congreso admite que el país está en recesión económica, que la economía del Perú decrece, se contrae en vez de crecer, en vez de expandirse. ¿Por qué lo dice así hoy el ministro Alex Contreras? Llegó hasta el Congreso para pedir un crédito suplementario, para pedir un dinero extra a la Comisión de Presupuesto, para exigir un dinero extra, diríamos, al Pleno del Congreso, que es básicamente donde hoy se está viendo el tema, un crédito de 5.000 millones de soles para reactivación económica y gastos de mitigación del Niño. Pero era importante hacerle la consulta sobre la situación económica del país al ministro, en la medida que en las horas previas la agencia calificadora Moody's, una agencia que suele medir, digamos, la salud económica de las naciones, a través de uno de sus altos funcionarios, Jaime Reusch, en declaraciones al diario Gestión, dice textualmente que es un hecho, que el Perú está en recesión y que efectivamente, digamos, no vamos a crecer este año, que será negativo el crecimiento económico. Ante esa situación, ante ese pronunciamiento que venía de la capital financiera del mundo, desde Nueva York, que es la sede de Moody's, el ministro de Economía admite la situación de recesión económica, de poco crecimiento. Mira cómo lo dijo, porque la verdad es que el ministro ha pasado de un optimismo a una suerte de realismo. Ya está en los términos en los que también están mirando al Perú actores internacionales en el mundo de las finanzas como Moody's. Vamos a escuchar lo que dijo Alex Contreras hace solo instantes. Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario. Lo que he señalado es que ha habido un desvío en la proyección importante y estamos en un momento crítico que queremos revertir justamente con el crédito suplementario que hemos presentado, que es, en mi opinión, lo que nos va a sacar de este contexto difícil. Ahí estaba entonces el ministro de Economía diciendo: no cabe ninguna duda. La economía del país no está creciendo, está decreciendo, que es, digamos, el significado de esta palabra recesión. Pero mira lo que dijo este funcionario de Moody's. Textualmente dijo: no es bonito decir esto, pero es la realidad. El Perú este año está en recesión. Quien lo dice, Jaime Reusch, uno de los ejecutivos líderes de esta agencia calificadora. Ante esto, el ministro tuvo que ponerse la camiseta del realismo. Ya era, todos lo sabíamos, o por lo menos todos los analistas coincidían en que ya era recesión, no era una pre-recesión, no, ya estábamos en una recesión, estábamos en una situación crítica. El ministro ha tratado, podríamos decir que, de mantener la esperanza, buscando generar confianza en los mercados, buscando atraer inversiones, o no quería costarle políticamente puntos al Ejecutivo. Entonces, no lo decían para que finalmente esto no golpee a la popularidad bajita que tiene el gobierno de Dina Boluarte también. Sí, y de hecho el propio ministro Alex Contreras ha ido cayendo en popularidad en los últimos meses en la medida que tuvo desde el MEF este error de cálculo en proyectar un buen mes de junio, julio, que fueron finalmente meses donde la economía no creció, ¿no? Entonces, te decía, ¿a qué ha ido hoy el ministro al Congreso? A pedir más dinero, a pedir plata, a pedir un crédito suplementario, que es así como se conoce a esta partida extra que te dan del presupuesto que tiene el país, y ha ido a detallar que será para reactivación económica y para el tema del niño. Pero dice el ministro, y aquí vuelve a ser optimista, que en noviembre se va a ejecutar el dinero que se está distribuyendo en las regiones para el niño. Que en noviembre empieza la ejecución, dice el ministro. Escuchemos. Hemos sido muy claros, el Perú necesita retomar tasas de crecimiento altas y en este momento el gran reto, o los dos grandes retos son, uno,
la reactivación económica del país y dos, la preparación frente al niño. Sí, justamente las proyecciones que nosotros tenemos de la ejecución es que va a tener un avance exponencial, es decir, avanzó muy lento y poco a poco, conforme nos acerquemos al cierre de noviembre, va a haber una aceleración clave de la ejecución de los gastos. Efectivamente, esa es la proyección. ¿En promedio? Efectivamente, esa es la proyección. ¿En promedio? Mire, el ministro recurría a la gesticulación, ¿no? Como para ayudarse con las manos. Decía, marcaba una flecha para arriba, digamos. Él quiere creer, quiere que sonriamos en medio de una situación dramática. Claro, tampoco se tiene que poner como el exministro Hurtado Miller cuando anunciaba el shock y decía que Dios nos ampare, ¿no? Porque eso hace que todo el mundo extremo, entre en pánico. No, tampoco, ¿no? Porque me acuerdo que escuchábamos ese mensaje a la Nación, terminó el mensaje, me acuerdo, y mi mamá se puso a llorar. Porque de pronto su sueldo ya no alcanzaba para nada. Y así le pasó a miles de peruanos. Entonces, bueno, claro, tampoco es así. Un momento ese de Hurtado Miller, Lore, que te hace recordar y a la ciudadanía la importancia del ministro de Economía en nuestro país. Es esencial. Es un cargo con muchísimo poder, un cargo determinante, digamos, para la salud del país, en este caso la salud económica. Ahora, ¿qué dicen los congresistas? ¿Cómo están viendo, con qué ojos ven algunos congresistas al ministro de Economía ante esta aceptación de un escenario negativo de la economía peruana? El congresista Carlos Anderson dice que es el momento, que ya se ha llegado al momento en el que el ministro debe evaluar su renuncia. Escuchemos. El ministro de Economía debe renunciar. Digo debe renunciar porque, claro, aquí en general no lo van a renunciar. Se daría cuenta que su gestión es un fracaso, ¿no? Y es un fracaso, o sea, quizás es muy bueno para, digamos, vender historias, pero en algún momento la realidad te alcanza. El único que le falta reconocer que el Perú está en una situación, en un marasmo económico realmente duro, es el ministro de Economía. Todo el mundo se da cuenta. Ahí estaba el congresista Anderson. También economista, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, ¿no? Una persona que viene de la misma rama, que viene del mismo lado, digamos, de la misma especialidad, la economía, que considera que el ministro, digamos, ya no es útil en el cargo, digamos, ya no contribuye. Bueno, una mirada crítica y dura, pero la pregunta también, y aquí el análisis pasaría por, ¿y quién podría reemplazar al ministro de Economía? Sabemos que a Dina Boluarte le cuesta encontrar cuadros de alta calidad. Y el ministro de Economía siempre, ministro o ministra de Economía, siempre necesita ser una persona que realmente conozca no solamente el ser economista, sino que tenga idealmente experiencia en gestión pública, si ha pasado por otro ministerio, ejecución de presupuestos. Además, estamos hablando de un momento de crisis y no así cuando no tienes bancada, cuando no tienes mucho respaldo ciudadano. Hay muchas personas dispuestas a saltar a la palestra y asumir todo el pasivo de ese momento difícil. Es muy difícil que haya personas que estén dispuestas a asumir este cargo en un momento tan complicado como este, ¿no? La pregunta sería, venga quien venga, ¿podrá revertir la situación de recesión en el país? ¿La persona elegida o dentro de todos los que puedan venir, podrán cambiar la mentalidad de los inversores privados que todavía ven con, digamos, distancia la posibilidad de invertir en el Perú? Hay una suerte de desconfianza, digamos, de capitales extranjeros en un país que cambió de gobierno muchas veces en los últimos años, un último cambio de gobierno accidentado, digamos, que generó una situación de inestabilidad social que todavía esa situación, esa percepción parece no irse desde el capital extranjero, la inversión extranjera, ¿no? Esos dineros que salieron del país cuando Castillo ingresó al poder, finalmente no regresaron o están regresando muy lentamente. Todos esos peruanos que se fueron y no volvieron, todo ese capital humano que en estos momentos sería parte de la fuerza laboral calificada, preparada y que no la tenemos, ¿no? Esa descapitalización también. Sin embargo, recordó alguna vez que conversábamos con el profesor Jorge González Izquierdo y decía, sí, hay un problema de confianza en las inversiones, hay un problema cuando el Congreso interviene en la Junta Nacional de Justicia y en las embajadas dicen alerta a la democracia peruana, porque eso tampoco te deja bien en el mundo. Pero por otro lado, sí hay errores desde el MEF. Sí, el ministro de Economía ha cometido errores. Se pudo hacer una mejor gestión con la complejidad externa.
Bueno, y todavía tienes el desafío, digamos, de lo que será el niño, de lo que será esta nueva promesa que está haciendo el ministro, de que las obras de mitigación en las regiones, sobre todo en el norte del país, van a empezar a ejecutarse. Esos dineros van a empezar a convertirse en obras, en servicios, en limpieza de drenes, de drenajes, de torrenteras, a partir de noviembre. Eso es lo que te está diciendo el ministro en la práctica. Está yendo el ministro a pedir 5.000 millones de soles más de las cuentas del Estado para poder, digamos, financiar el plan que tiene en mente, el plan que propuso él y el plan que terminó aprobando la presidenta de la República. El Congreso tiene la última palabra para definir si le da o no este dinero, pero lo que se entiende es que sí le van a dar el dinero, porque en el Congreso también hay intereses, en el Congreso también hay congresistas de provincias que están, digamos, haciendo cola para que les pongan un presupuesto para su región, para su municipalidad. Entonces es una etapa de mucha negociación. ¿Sabes cuál va a ser la moneda de cambio? La liberación de las AFPs. Ya, está bien. El yo te ministro doy tu se plata. había mostrado incluso abierto Yo en te que doy tu podían plata robarlo, porque ¿no? necesitas para tu crédito, pero no me observes la ley finalmente de las AFPs cuando la aprueben. Sí, puede ser esa la situación. El ministro incluso había dicho que la liberación de AFPs podía reducirse solo a quienes no estén aportando. Finalmente todo esto es un poco mundo económico mezclándose con mundo político, pero te decía, el pronunciamiento de esta agencia calificadora parece que ha terminado aterrizando un poco en la realidad al ministro, que era optimista con sus declaraciones, pero que ya es muy difícil decir que el país no está en una situación de recesión, Lore. Un dato extra, en el Congreso se aprueba añadir el curso o cursos de educación económica, educación financiera en la currícula escolar. Van a enseñarles contabilidad, economía. Bueno, es importante, ahorro, finanzas personales, ¿no? ¿Cuántos estudiantes? Eso, por ejemplo, es un curso práctico. ¿Cuánto nos hubiera servido aprender a hacer un presupuesto, gestionar nuestra vida? ¿Cuánto debemos gastar? ¿Cuánto debemos ahorrar? Me parece importante también. Sí, eso sí, también me gustó. Primero, que se aseguren con el razonamiento matemático y, o sea, primero con las matemáticas o las ciencias y las letras, ¿no? Aquí es el Congreso el que quiere decir, vamos a agregar esto, todavía lo tiene que regular el Ministerio de Educación. Puede entrar más bien en un limbo este nuevo añadido a la currícula escolar, como fue en su caso el tema de cursos sobre la realidad del país y el terrorismo. Todavía no se regula eso, todavía no se introducen esos cursos en la currícula de los estudiantes.